diezmo ya no es del Nuevo Testamento. Esto es muy importante saber, porque el diezmo era obligatorio en Israel. Indefectiblemente diezmarás. Hemos salido de la ley y estamos en la ley de la libertad en Cristo. Desde el libro de los Hechos hasta el Apocalipsis, jamás se vuelve a mencionar el diezmo. El último que lo mencionó fue Jesús en los evangelios, que se encuentran bajo la ley. En el Nuevo Testamento, Hechos 14, 1 Corintios 16, del 1 al 3, Pablo dice: cada primer día de la semana, el domingo, cada quien dé como haya prosperado, y cada quien dé como propuso en su corazón. Ya no hay ninguna ley para que nos diga tienes que dar tanto. Ahora bien, si en el Antiguo Testamento fue el 10% y nosotros seguimos ligados a que vamos a seguir dando el 10%, seguimos bajo la ley. El diezmo, cuando tú lo buscas en el Nuevo Testamento, la palabra, tú coges la concordancia exhaustiva de Strong y buscas la palabra diezmo, solo encuentras la palabra diezmo en 2 pasajes de las Escrituras. Un pasaje lo habla negativamente. ¿Se acuerdan de aquel publicano que comienza a orar: Señor, yo oro, yo ayuno, yo diezmo de todas las cosas? En ese sentido negativo, mostrando la justicia propia del hombre. El otro pasaje que se nos habla en el Nuevo Testamento del diezmo es la referencia a la ofrenda que hizo Abraham con Melquisedec. Pero no enfatizando en que nosotros como creyentes debemos dar, sino enfatizando la preexistencia de Cristo Jesús como el sumo sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. Entonces, cuando tú miras en el Nuevo Testamento, no hay una referencia directa a que los cristianos debamos diezmar. Cuando nosotros hablamos de diezmo, directamente pensamos en el Antiguo Testamento. Lo primero que debemos saber es que no había uno, sino 3 diezmos. En total sumaban un 23% aproximadamente. Habían 2 diezmos normales y otro diezmo que se daba cada 3 años. Tenemos que entender también que el diezmo no era para la iglesia, era un sistema tributario del pueblo de Israel, de una nación que necesitaba sus impuestos, no solo para cuidar de cosas como el templo o para cuidar de las necesidades de los sacerdotes, sino también para cuidar de las viudas, de los huérfanos, de los más desamparados. Era un sistema tributario. Cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, vemos que la iglesia ya no se rige por ese sistema. Incluso Pablo, el que más enfatiza cómo debe conducirse una iglesia en el Nuevo Testamento, la única palabra que empieza a mencionar son las ofrendas. Él empieza a recoger ofrendas para los santos, empieza a recoger ofrendas para los necesitados de Jerusalén, empieza a recoger ofrendas para sus propios viajes misioneros. Entonces, cuando yo miro el Nuevo Testamento, veo que el diezmo ya no es una práctica de la iglesia, y respondiendo a la pregunta, no. Un cristiano no tiene la obligación de diezmar.